Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, en este ejercicio lo que nos piden es, dado este conjunto de vectores, hay que hallar todo K perteneciente a los reales, tales que ese conjunto de tres vectores sea base de R3. ¿Cuál es la condición necesaria que tiene que tener un conjunto que sea o se llame base de R3? Por un lado tiene que estar compuesto de vectores que sean linealmente independientes entre sí, ¿sí? Y cuya cantidad de vectores linealmente independientes sean efectivamente la misma cantidad que la dimensión que el espacio que se quiere escribir. Entonces, en este caso, la idea va a ser la siguiente. Nosotros lo que debemos hacer es corroborar primero que nosotros tenemos tres vectores, o sea que es posible que si los tres vectores son linealmente independientes sean base de R3. La cantidad de vectores es la misma cantidad que se requiere para una base de un subespacio de dimensión 3 y en ese caso lo que se tiene que hacer es corroborar que sean LI. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a seguir la misma mecánica que hacemos siempre, es decir, vamos a poner los tres vectores. En este caso vamos a tener vector 1, vector 2 y vector 3. Lo vamos a poner de forma escalonada. Entonces, por ejemplo, el primero, en este caso nos va a quedar 1, menos 1, 2. El segundo, que en este caso nosotros tenemos K menos 1, K y 1. Y después el vector 3, que en este caso va a ser K, K menos 1 y K más 5. Entonces, vamos ahora a triangularlos, ¿sí? La idea sería triangularlos como hacemos siempre, dejando un primer cero y después los ceros que vienen a continuación. Y la idea es que una vez que esto esté terminado, ver cómo nos queda la matriz y cuáles son los vectores que son linealmente independientes y las condiciones necesarias. Haciendo las primeras operaciones, básicamente restamos vector 2 menos K menos 1 por el vector 1, que es la primera fila, y luego hacemos vector 3 menos K por el vector 1, y esto básicamente para eliminar los primeros ceros de la primera columna, y lo que queda es esta matriz. Seguimos operando. Si seguimos adelante, lo que vamos a ver es que haciendo la triangulación que sigue, las dos primeras filas las dejamos igual porque ya tenemos el 0 en la segunda fila, la primera no se toca. Y vamos a hacer en la tercera, tenemos B3, que sería esta fila, menos KB1, o sea, es el resultado de esto que vemos acá, menos B2', B2' sería la fila 2 anterior, así que básicamente es esta. Fíjense que acá hacemos la resta directamente porque tenemos los coeficientes 2K1 que quedan iguales, con lo cual cumplimos nuestro objetivo de que la matriz ya esté triangulada. Entonces ahora lo que hay que hacer es interpretar qué es lo que nosotros tenemos enfrente, ¿sí? Y ver cuáles son las condiciones para que el sistema sea linealmente independiente o no. Piénsenlo de esta manera. Para que el sistema sea linealmente independiente, necesariamente no se tiene que anular ninguno de los vectores al momento de la triangulación. Es decir, haciendo la triangulación, ninguno tiene que hacerse una fila de ceros. Entonces, en este caso, tenemos que ver qué valores harían posible que eso ocurra. Entonces, pensemos primero lo siguiente. Simultáneamente, ¿sí? Una forma, ¿sí? Sería que supongamos que queda un 0 acá, en este valor, ¿no? Entonces tenemos, si queda un 0 en este valor, ¿sí? Este vector y por más que no sean iguales, van a ser paralelos entre sí porque ambos van a tener 0, 0 en las primeras dos componentes y 0, 0 acá también. Entonces, si una vez que hagamos eso, la triangulación se va a volver, digamos que el vector es linealmente dependiente. Sin embargo, si esto se hace 0, no va a cambiar en nada. Si esto se hace 0 y esto no se hace 0, aparte el valor de K es único, así que no hay demasiada vuelta. Por eso es importante que este sea el valor que se hace 0. Entonces podemos tener que, para que el sistema sea, ¿sí?, de una linealmente independiente, vamos a tener 2K menos 1 tiene que ser distinto de 0, eso por un lado. Y después también se tiene que hacer distinto de 0 esta ecuación, porque esa también
sería otra posibilidad. Si ese vector se hace 0, eso quiere decir que ya directamente el vector es combinación lineal de los otros dos sin ninguna intervención. Entonces acá tenemos k más 2 distinto de 0. Entonces ahora, en este caso, vamos a ir resolviendo. Acá sumamos 1 de ambos lados. Acá restamos 2 de ambos lados. Y despejando, lo que nos va a quedar es que 2k va a ser distinto de 1 y k va a ser distinto de menos 2. Después últimamente, acá por ejemplo dividimos por 2 ambos lados. Acá ya lo tenemos despejado. Entonces vamos a tener k, tiene que ser distinto de 1/2. Acá me equivoqué, perdón, esto es O, porque puede ser una o la otra. K distinto de menos 2. Entonces, en ese caso, vamos a decir que el sistema, ¿sí? Vamos a llamarle al subconjunto S, ¿sí? S es base de R3, ¿sí? Si, solo si K pertenece a todos los reales, exceptuando estos dos, exceptuando el menos 2 y exceptuando el 1. Y con eso es la finalización del ejercicio. Vamos a ver qué es lo que nos piden en el ejercicio, en este caso el ejercicio 18, donde básicamente lo que tenemos es una matriz, ¿sí? Y lo que hay que hacer es encontrar los distintos subespacios asociados a ella. Entonces, por ejemplo, una matriz se puede pensar básicamente como un conjunto de vectores fila o vectores columna, donde cada uno puede o no generar un subespacio determinado, y la idea justamente es encontrar las características más importantes de cada uno. Entonces vamos a empezar con el principio, ¿sí? Empecemos por ejemplo con lo que sería el subespacio columna, ¿sí? Tenemos que fijarnos básicamente cuál sería la cantidad de columnas linealmente independientes que nosotros tenemos a continuación y ver más o menos los vectores que hay como generadores de ese subespacio. Entonces, empezando por el de columna, vamos a tener lo siguiente. Columna quiere decir que esto es una matriz de 3 por 4, es decir, tiene 3 filas y 4 columnas. Entonces, podemos pensar básicamente cada columna, ¿sí?, como si fuera un vector, en este caso, de 3 variables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para corroborar que efectivamente un subespacio sea linealmente independiente o sacar una determinada base? Ahí lo que hacemos es colocamos los vectores y después se triangula. Entonces vamos a poner el primer vector, ¿sí?, primera columna, en este caso nos va a quedar. Esto es para su espacio, recuerden acá, columna de A. En este caso vamos a tener el primer vector, que acá nos va a quedar como 1, menos 1, 5, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta forma, vector 1, pues tenemos vector 2, vector 3 y vector 4. Después tenemos la segunda columna, entonces tenemos acá menos 4, 2, menos 6. Después tenemos la tercera columna, en este caso esto nos va a quedar 9, menos 4, 10. Y la cuarta, que en este caso nos va a quedar menos 7, 1, 7. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, lo que vamos a hacer primero que nada es triangular al método de Gauss-Jordan, es decir, la primera fila no se toca, la segunda dejamos un primer cero, la tercera dos ceros y la cuarta tratar de que por la característica que tiene esto van a ser 3 ceros, es decir, lo ideal sería que se anule todo. Entonces vamos a proceder haciendo combinación lineal de las filas y viendo cómo se va armando este modelo. En la primera etapa, haciendo las operaciones, vamos a tener, para hacer el primer cero, ¿sí?, hacemos vector 2 más 4 vector 1, ¿sí?, directamente acá se anula el menos 4 con el 4. Luego tenemos menos 9 del B1, ¿sí?, más 9 del B3. Y después tenemos 7 del B1 más 4 del B4, ¿sí?, con lo cual tenemos esto. Vamos a seguir en la segunda etapa. Fíjense en este caso que al volver a triangular, en este caso si combinamos B3, por ejemplo, con B2 acá, 5 medios porque no son múltiplos, directamente se anula todo el segundo vector. Si repetimos la operación con B4, en este caso 6 y 2 que tienen el 3 como múltiplo común, también se anula y se hace 0. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este caso? Fíjense, hay dos vectores que se anularon y dos vectores que no, de los 4 originales, con lo cual estos dos, ¿sí?, estos dos vectores del espacio columna son linealmente independientes entre sí y pueden formar una base de su subespacio. Entonces en este caso vamos a tener base del subespacio columna de la matriz A
va a estar dado por el primer vector, que en este caso va a ser 1, menos 1, 5, y después el segundo vector. Podemos expresarlo así o podemos expresarlo en forma original, ¿sí? Con el 4 o 2 menos 6, no hay problema. Vamos, ¿sí? Por las dudas, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces ya con esto lo tenemos bien. Vamos a ver ahora el resto de los casos. Lo siguiente que nos piden es calcular el subespacio nulo de A. ¿Cómo hacemos esto? Pensemos primero qué es el subespacio nulo. Recuerden ustedes que acá lo que nos dieron en la consigna es simplemente la matriz A, que tiene un tamaño de 3×4, pero esa matriz en general tiene un contexto, es decir, sale de algún lado en particular. Entonces, ¿dónde se aplica la matriz? Es generalmente en resolver sistemas de ecuaciones que son de la forma A por X es igual a B. Entonces, por ejemplo, esto sale de tener un sistema que va a ser A por X es igual a B, ¿no? Donde nosotros tenemos que A es de R de M por N, por ejemplo, X va a ser de N por 1 y B va a ser de M por N. Más o menos. En el caso de que sea una matriz nula, acá lo que vamos a tener es que B, pues el espacio nulo, B se va a ser 0, es decir, el sistema es el conjunto de solución del sistema homogéneo asociado a su matriz. Entonces lo que vamos a hacer es expresar esa matriz multiplicada con el vector incógnita, con el vector X, y ver cuáles son efectivamente los puntos que hacen nulo a esa solución. Fíjense que expresado el sistema en forma completa queda como se ve a continuación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a resolverlo como si fuera un sistema de ecuaciones normal, ampliarlo y triangular y ver más o menos cuál es el conjunto de solución. O sea, la mecánica es la misma, lo que pasa que vamos a ver un conjunto específico que hable de la solución de C. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, si lo triangulamos de la misma forma que hicimos antes, vamos a llegar al sistema digamos, resuelto. El tema acá que vamos a tener es que puede darnos absurdo, puede darnos infinitas soluciones o puede darnos una solución entera. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Si ustedes resuelven con las cuentas, van a llegar a que la ecuación número 3 se anula por completo, lo cual es una buena noticia porque eso habla de que no hay un absurdo. ¿Sí? Básicamente acá lo que vamos a tener es un sistema de 4 incógnitas que son x1, x2, x3, x4 y 2 ecuaciones, con lo cual vamos a tener 2 grados de libertad. Entonces es probable que despejando la base de este sistema de ecuaciones vamos a tener que la base de su espacio nulo va a ser de 2 dimensiones, es decir, vamos a tener, finalizando todo esto, despejar 2 vectores linealmente independientes. Vamos a proceder. Vamos a hacerlo acá arriba por las dudas. Vamos a despejar la primera, que en este caso, por ejemplo, fíjense que tenemos x2, x3, x4. Si despejamos x4, esto es lo que nos va a quedar, en este caso x4 nos va a quedar como menos 1/3 de x2 más 5/6 de x3. Y si esto lo reemplazamos en la primera ecuación con menos 7 y despejamos, por ejemplo, x1, lo que nos va a quedar en este caso va a ser 5/3 de x2 menos 19/6 de x3. Entonces ahora, ¿cuál sería la idea? ¿No? Vamos a tener nuestro subespacio de columna, núcleo de A, que está expresado en términos de x1, de x2, de x3 y de x4. En vez de hablar de todas las variables, vamos a tener en x1 vamos a poner todo esto que está en función de x2 y x3, esto nos va a quedar 5/3 de x2 menos 19/6 de x3. x2 queda libre porque no hay nada que nos indique que tengamos que reemplazarlo por algo, así que esto va a quedar así. x3 lo mismo, ¿sí? La misma situación, acá queda libre porque no hay nada que lo relacione con ecuaciones o algo parecido a lo que venimos viendo nosotros. Y después x4 finalmente queda como lo que vimos, ¿no? Menos 1/3 de x2 más 5/6 de x3, con lo cual vamos a separar ahora sí estos vectores. Para armar la base del núcleo, vamos a separar un vector que tenga solamente componentes de x2 y un vector que tenga solamente componentes de x3. Entonces, el núcleo de A puede estar generado por, en este caso, si tomamos x2, vamos a tener 5/3 en la primera coordenada, un 1 en la segunda, porque acá tenemos 0 acá, 0 en la tercera, porque no aparece x2, y acá tenemos un menos 1/3. Y después en el segundo vector vamos a tener menos 19/6, 0 en la segunda componente, porque no aparece x3, después acá tenemos un 1, y después acá tenemos un 5/6. Y ya con eso ustedes pueden trabajar con el subespacio generado por el. Vamos a ver ahora el subespacio final.
Vamos a ver ahora el subespacio fila. En este caso, por ser subespacio fila, lo que estamos haciendo es, vamos a tomar a los vectores de subespacio como las filas justamente de esta matriz en particular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cerciorarnos de que esas filas, como vectores independientes, sean linealmente independientes entre sí. Entonces, vamos a copiarlos. En este caso vamos a tener el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Y vamos a tener primero 1, 4, 9, menos 7, menos 1, 2, menos 4 y 1, y después 5, menos 6, 10 y 7. Y esto se hace de la misma manera, ¿no? Hay que triangular y resolver los ceros a continuación. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Queda en la primera triangulación, si sumamos directamente B1 y B2, se anula el menos 1 y el 1 con 0. Acá lo que tenemos que hacer en el caso de la fila 13 es dejarlo como está y multiplicar por 5 la fila 1, luego restarlos, y va a quedar este con los primeros ceros. En el segundo paso, vean ustedes que en este caso quedan todos los ceros, se anula toda la fila de abajo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que el tercer vector originalmente era combinación de los otros dos al principio. Por lo tanto, los únicos vectores linealmente independientes y que pueden ser base de este subespacio son los dos primeros. Entonces vamos a tener base del subespacio fila de A va a quedar como generado, en este caso o base, digamos, como vector para respetar la nomenclatura de la cátedra, 1, menos 4, 9, menos 7 como primer vector, y el segundo podemos dejar expresado originalmente este o también el triangulado, es indistinto. Si dejamos el triangulado, esto nos va a quedar 0, menos 2, 5 y menos 6. Y ya con estos dos vectores tenemos lo que es. Ahora, todas las preguntas anteriores hablaban de los rangos. Vamos a hacer un compendio de lo que vimos hasta ahora. Esto es lo que nosotros tenemos hasta ahora como generadores de cada subconjunto y los rangos respectivos, ¿no? Vamos a ver las conclusiones con lo que sabemos de teoría y qué cosas son necesarias para relacionar conceptualmente cada uno de estos conjuntos. Fíjense, nosotros tenemos la dimensión del espacio de columna, que en este caso es de 2, ¿sí? En este caso también coincide por teoría, ¿sí?, que el rango de su espacio de columna es lo mismo que el rango de A traspuesta en este caso. O sea, esto es lo mismo que si nosotros hubiéramos hecho la traspuesta de la matriz A, ¿sí?, y hubiéramos calculado su rango en el caso de esa matriz, ¿no? Entonces, es importante esto porque fíjense que al transponer la matriz hacemos un juego entre lo que es su espacio de columna y su espacio de filas, simplemente porque estamos intercambiando las filas y columnas en el lugar. Entonces, es lógico que esto ocurra. Entonces, pues, ¿qué otra cosa más se puede sacar como conclusión? Fíjense, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con los vectores generadores del núcleo? Entonces, en este caso, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el subespacio, digamos, el nulo de lo que es la matriz, es un complemento ortogonal al subespacio fila de la matriz. Básicamente ambos son subespacios de R4, ¿sí? Si hacemos la multiplicación entre todos vamos a tener que ambos son ortogonales entre sí. Entonces esto, ya les digo, se ve de teoría para cualquier elemento que ustedes lo ven al principio. Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, en conclusión, después tenemos el subespacio fila y el subespacio nulo, ¿sí? Son subespacios de R. Si la matriz, por ejemplo, en este caso estamos hablando de A, que en este caso va a ser de R a la M por N, ¿sí? Ojo con la nomenclatura. M que es la cantidad de filas y N que es la cantidad de columnas. Entonces, en este caso, en subespacio fila, vamos a tener que ambos van a ser de dimensión R a la N, ¿sí? Y uno es el complemento ortogonal del otro, y luego tenemos lo mismo para el subespacio columna y el subespacio núcleo de A traspuesta, que es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta acá. Primero lo que vamos a tener que fila, como primera cuestión, fila de A y el núcleo, ¿sí? O el subespacio nulo de A, núcleo está mal dicho, por la duda. En este caso van a pertenecer a R a la N, ¿sí? Y básicamente uno es el complemento ortogonal del otro, es decir, en este caso tenemos fila de A va a ser el complemento ortogonal del núcleo de su espacio nulo, entonces en este caso lo tenemos de esta manera. Y de otra forma
con su espacio de columna, ¿sí? Su espacio nulo de la traspuesta, lo mismo, ¿sí? Van a pertenecer a R a la M, ¿sí? Y en este caso vamos a tener que el 9A nos va a quedar como nulo de la traspuesta, y esto a su vez es el complemento ortogonal. Estas cosas ténganlos como tips, porque puede aparecer en los parciales que de hecho les pidan relacionar matriz de este lado, y es una forma de hacer un doble check de si lo que estamos haciendo está bien o no, y aparte para ir complementando lo que sabemos a continuación. Lo que nos tiene acá en el caso 19 es lo siguiente: nosotros tenemos que encontrar una matriz, ¿sí?, dada el tamaño adecuado, tal que el subespacio hecho por el subespacio nulo, digamos, de esa matriz, ¿sí?, sea justamente generado por estos vectores que nosotros vemos a continuación. Entonces, vamos a tratar de proceder en el primer caso, por ejemplo. ¿Cuál sería la lógica detrás de esto? ¿Sí? O sea, piensen lo siguiente: el núcleo, ¿sí?, o el espacio nulo de una matriz es el complemento ortogonal del subespacio fila. ¿Sí? Nosotros esto lo vemos de teoría, sí, pero lo vamos a ir recordando punto a punto según sea la necesidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, la idea sería la siguiente: para el subespacio fila nosotros deberíamos poner estos vectores generadores justamente en fila, y la idea es tratar de ver cuál es el complemento ortogonal de este subespacio. Entonces vamos a poner a todos en fila. Tenemos el 1, 1, 1, el 2, 1, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a verlo de la siguiente manera. Fíjense, vamos a triangularlos, todos estos vectores. Vamos a tener en este caso vector 1, vector 2, vector 3 y vector 4, ¿sí? Y vamos a proceder con cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, haciendo la triangulación, lo que voy a mostrarles es cómo va quedando la triangulación en forma terminada para ahorrar un poco los pasos y ir a lo que es más importante. Fíjense ahora cómo queda. Básicamente, ¿qué es lo que pasó? Se anularon dos vectores, ¿sí? Entonces básicamente quedan dos vectores linealmente independientes, que son las dos primeras filas de esta matriz a continuación. Entonces, una base de ese subespacio está formada por esos dos vectores, como está puesto de esta manera. Entonces, como ustedes lo puedan ver de una manera más fácil. Entonces, ¿cuál es la idea? La matriz A que tenemos que encontrar nosotros tiene que tener filas que sean un complemento ortogonal de este subespacio a continuación. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Vamos a llamar a este subespacio, pónganse por las dudas S asterisco, ¿sí?, que en este caso vamos a dejarlo, tomamos los dos primeros vectores, o en forma normal o escalonada es lo mismo. Yo voy a tomar la forma escalonada porque es más fácil, más tranquilo, si no es que tenga algo en particular. Si aparte, recuerden ustedes que pueden tomarse la libertad de hacerlo y su resultado a lo mejor no da exactamente igual, pero siempre y cuando cumpla con las condiciones está bien. O sea, no se estructuren tanto con esta parte de álgebra porque es un poco más de creatividad según lo que ustedes vayan resolviendo. Entonces, ahora la idea es encontrar el complemento ortogonal. ¿Cuál es el complemento ortogonal? El complemento ortogonal es todo vector que es ortogonal a todos los vectores de su espacio. Es decir, si nosotros tenemos un subespacio, en este caso este asterisco, que está formado por B1 y B2, entonces supongamos un W que pertenezca al complemento ortogonal de este subespacio, tiene que ser ortogonal a los dos. Y si es ortogonal, su producto escalar vale 0. Recuerden esto siempre porque el producto escalar entre dos vectores ortogonales vale 0. Entonces, en este caso estamos hablando de un vector W. Vamos a ver que tiene tres componentes, alfa, beta y gamma. Supongamos que son las tres variables x1, x2, x3. Y la idea justamente es ver esto, si que se cumplan estas dos condiciones, que sea ortogonal al primero de todos y que sea ortogonal al segundo sin mayores dificultades. Entonces, vamos a poner de este lado. Esto nos va a quedar, por ejemplo, 1, 1, 1 por alfa, beta, gamma, esto es igual a 0, y después tenemos el 0 menos 1, 1 por alfa, beta, gamma, esto es igual a 0, ¿no? Entonces, de acá justamente lo que vamos a tener es un sistema de tres incógnitas y dos ecuaciones. Esto nos va a quedar, fíjense, alfa más beta más gamma es igual a 0, y de este lado esto nos va a quedar menos beta más gamma es igual a 0, lo cual, fíjense, si sumamos ambas ecuaciones, a lo que vamos a llegar es que alfa va a ser menos 2 gamma, ¿sí? De acá alfa va a ser menos 2 gamma, y después beta
va a ser igual a gamma, con lo cual va a quedar un grado de libertad. En este caso, en vez de tener alfa, beta, gamma, vamos a pasar a tener menos 2 gamma, gamma y gamma, con lo cual el subespacio generado, ¿sí?, va a ser de este vector, el menos 2, 1, 1. Vamos a ponerlo en esta forma, ¿sí? Entonces, este fue el resultado. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, o va a dar origen al subespacio fila, ¿sí? Recuerden que en este caso el subespacio fila es el complemento ortogonal del núcleo, ¿sí? O sea, recuerden esto siempre, ¿no? El núcleo de A, el espacio nulo, perdón, el complemento de A, en este caso nos queda de esta forma. Entonces, el espacio fila nos va a quedar como generado. En este caso vamos a tener por el menos 2, 1, 1, sacamos. Entonces, la matriz A se puede elegir con tantas filas como nosotros queramos, pero tienen que ser generadas por este vector. Entonces, la idea acá es que nosotros podemos tomar, esa es la novedad, ¿no? Como tiene que estar generada por este vector, podemos tomar matrices de cualquier tamaño, ¿sí? O sea, podemos tomar filas que sean combinaciones lineales de este vector y cualquier matriz va a satisfacer la condición que nos pide. O sea, acá podemos ser tan creativos como nosotros queramos. En realidad, nosotros, fíjense, podemos tomar una matriz A que esté generada simplemente por este vector, ¿sí? O por ejemplo por múltiplo por menos 2, por ejemplo, en este caso tendríamos 4 menos 2 menos 2, ¿sí?, multiplicando este por menos 2, o podemos tener por, qué sé yo, por un medio, ¿sí? Entonces, como otra opción sería, por ejemplo, tener menos 1, un medio, y acá tener menos 2, 1, 1, por ejemplo, ¿sí? Son varias opciones. Sin embargo, la idea acá justamente es que el número de filas es arbitrario, pero el número de columnas tiene que ser 3 porque justamente está generado por el vector, en este caso, perteneciente al complemento ortogonal del subespacio del número. Entonces, no hay muchas chances de modificarlo ahí. Pero con esto ya estaríamos satisfaciendo lo que nos pide el problema. En el caso B es algo similar. Acá lo que nosotros tenemos son dos vectores de R4, así que la lógica sería parecida, pero no necesariamente igual, ¿no? Pero para tener una idea de lo que se pide, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a triangular. En realidad acá los vectores ya están triangulados, esa es la ventaja que tenemos porque fíjense que tenemos los primero con 0, así que acá no hay demasiado problema. De hecho, si ustedes lo ponen en una matriz como hacemos siempre, lo que van a ver es esto, ¿sí? Que acá, fíjense, el vector ya está triangulado, son linealmente independientes, así que buenísimo. Y la idea justamente es la misma. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el complemento ortogonal, ¿sí?, del subespacio nulo de esta matriz, y eso justamente es lo que nos va a dar el generador, digamos, de lo que estamos pidiendo a continuación. Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Fíjense, vamos a tener en cuenta el complemento ortogonal, que en este caso va a estar dado por alfa, beta, gamma y omega, ¿sí? En este caso son 4 componentes, ¿sí? Vamos a tener, tiene que ser ortogonal de este vector al primero y al segundo, ¿sí? En este caso estamos teniendo, ¿no?, perteneciente a ese ortogonal. Entonces esto quiere decir que si ese está generado por B1, B2, ¿sí?, vamos a tener W por B1, producto escalar va a dar 0, W por B2, en este caso va a dar 0. Recuerden siempre esto siempre se cuenta, ¿no? Entonces en este caso va a ser lo mismo, 1, 0, 1, 1, esta multiplicación nos va a dar 0, y acá alfa mismo, toda esta multiplicación nos va a dar 0 también, acá es más 1, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, a ver cómo nos da. En este caso, fíjense, sigo acá abajo, ¿eh? Entonces en la ecuación nos va a quedar alfa más gamma más omega, esto es igual a 0, acá decimos alfa más gamma más omega es igual a 0, y después vamos a tener 2 beta más gamma menos omega, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 beta más gamma menos omega, esto es igual a 0. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, a lo que van a llegar es básicamente que alfa es igual a menos 2 gamma menos 2 omega, ¿sí? Tenemos dos ecuaciones y 4 incógnitas, o sea que tenemos 2 grados de libertad, ¿ok? Entonces, básicamente esa sería un poco la idea. Entonces, de acá lo que vamos a tener, además de esto, ¿sí?, omega nos va a quedar, perdón, acá esto es beta. Entonces en este caso omega nos va a quedar como 2 beta más gamma, ¿sí? Fíjense que están los dos en función de gamma y de beta, entonces este vector nos va a quedar como generado por beta, después tenemos beta
gamma igual beta más gamma, y finalmente el subespacio va a estar generado, en este caso, ¿sí? Es ortogonal, en este caso va a estar generado por menos 2, 0, 1, 1, luego tenemos menos 2, 1, 0, 2. Bueno, esto sería un poco lento. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el teorema de la dimensión, como para saber a dónde tenemos que apuntar con la dimensión de la matriz que nos piden. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora. Fíjense para dimensionar la matriz a qué tenemos que recurrir, ¿no? Por las dudas. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, el subespacio columna de A pertenece a R a la N y el subespacio fila pertenece a R a la M, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener que el complemento ortogonal, digamos, por el teorema de la dimensión, vamos a tener R a la 4 nos va a quedar como la dimensión, como dicho, la suma directa entre la columna de A, el subespacio columna, y su complemento ortogonal. Esto es porque todo su espacio de suma directa con su complemento ortogonal genera el R o el espacio vectorial macro donde está incluido, ¿sí? Bueno, por lo que vimos en teoría, el subespacio del complemento ortogonal de la columna de A es el subespacio fila, ¿sí? En el caso que nosotros tenemos acá. En este caso sería complemento, digamos, espacio columna de A transpuesta. Entonces, en este caso, si aplicamos el teorema de la dimensión, lo que nos va a quedar es que la dimensión de R4, esto nos va a quedar la dimensión del espacio columna de A más la dimensión del espacio fila de A. En este caso, esto es 4, esto que acabamos de ver acá en este caso es 2, y por lo tanto, lo que queda en este espacio lo que nos dice es que la dimensión de su espacio fila tiene que ser igual a 2. Entonces, la idea sería, entonces el subespacio fila va a tener dimensión 2, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, la idea sería que los vectores hallados tienen que ser linealmente independientes. Vamos a chequear que esto sea así. La dimensión cumple porque son dos vectores, pero como no están triangulados de entrada, es decir, no tenemos el primero sin un 0 y el segundo con un 0 en el primero, no lo sabemos. O sea que hay que hacer una pequeña triangulación, básicamente para estar seguros, si no, no por nada en especial. Entonces tenemos vector 1, tenemos el vector 2, y triangulamos acá. Fíjense, acá sencillamente, como son los dos coeficientes iguales, podemos directamente restar uno con otro y listo, digamos, no hay demasiado problema. Póngase que en este caso hacemos B2 menos B1, en este caso esto lo que nos va a quedar va a ser 0, 1 menos 0 es 1, menos 1 y 1 en este caso. Con lo cual, fíjense, no es 0, 1 ninguno, está toda la cuenta bien hecha, son dos vectores linealmente independientes. Entonces estos son los vectores que forman el subespacio fila, ¿sí? Son de dimensión 2 y después la idea sería ver qué otras cosas más nos pide, ¿sí? Entonces la idea, tenemos varios ejemplos que podemos poner. Entonces, por ejemplo, se puede agregar otro vector que sea combinación lineal de los otros dos y tener, supongamos que hacemos un vector que sea la suma de los dos vectores inicialmente, bueno, también puede ser una matriz que sirva, pero con estos dos ya alcanza, con eso lo pueden ir resolviendo sin problema. En el caso 20, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos este subconjunto que está generado por estos dos vectores de R3 y la idea sería encontrar dos matrices A y B, ambas de 3×3, ¿sí? Tal que el subespacio columna de A sea igual al subespacio columna de B, que sea igual al subespacio S que estamos viendo a continuación. Entonces, hay varias maneras de sacar esto. Digamos, la condición es que básicamente el subespacio esté generado por estos dos vectores. Si tiene que ser una matriz de 3×3, necesariamente vamos a tener que tener tres columnas. Dos de esas columnas ya las tenemos por el hecho de que están generadas por estos dos vectores que vemos a continuación. ¿Cuál sería una tercera columna posible? Bueno, primero el hecho es que tiene que ser una columna que sea combinación lineal de estas dos. ¿Por qué? Si no es así, si no es una columna que es combinación lineal de estas dos, en realidad lo que estamos armando no es un conjunto que genera a S o está generado por S, sino que es un conjunto donde S está incluido pero que no es necesariamente igual. Y la condición acá es estrictamente que sean iguales los dos. Entonces, para que eso sea posible, básicamente vamos a recurrir a la siguiente técnica. Lo que vamos a hacer es
poner los dos vectores, ¿sí? Y buscar un vector que sea combinación entre los dos o repetir algunos dos vectores, eso no hay demasiado problema. Fíjense que ambos vectores, por como están escritos, fíjense que son linealmente independientes. Si nosotros los triangulamos, vamos a tener que el primero es todo distinto de cero y el segundo ya tiene el primer cero de una triangulación posible ya instalado, así que no hay demasiado inconveniente. Entonces vamos a generar, por ejemplo, la matriz A. Supongamos que ponemos el primer vector, que sería el 1, 1, menos 2. Después podemos poner, bueno, menos 1, perdón, acá lo pusimos. Después tenemos el 0, 2, 3 y supongamos que tenemos el tercer vector, que en este caso vamos a usar la nomenclatura por las dudas. Vector U1, vector U2, columna 1, entonces en este caso tenemos U1 acá, U2 y en la tercera columna supóngase que ponemos U1 más U2, o sea una combinación lineal directa de los otros dos. Entonces en este caso vamos a tener 1 más 0 que es 1, 1 más 2 que es 3 y menos 1 más 3 que es 2. Y ya con esto alcanza perfecto. Lo mismo para B. B podemos tener otro vector. Supóngase que tenemos lo mismo, 1, 1, menos 1 y después tenemos el 0, 2, 3 y repetimos el 1, 1, menos 1. Entonces de vuelta, en este caso vamos a tener que este vector columna es el U1, el otro es el U2 y el que está en el medio va a ser básicamente 1 de vuelta. Entonces si hacemos la operación, ¿cómo chequeamos que esto está bien conceptualmente? Si hacemos la operación de vuelta de triangular el espacio, subespacio columna, es decir, supongase que si ahora tomamos a los vectores columna como que son los que generan ambos subespacios y los trianguláramos, yo por ejemplo acá tendría el 1, 1, menos 1, el 0, 2, 3 y el 1, 3, 2. Y acá lo mismo, ¿no? Tengo el 1, 1, menos 1, después tengo el 1, 1, menos 1 y después tengo el 0, 2, 3. Bueno, básicamente al triangularlos, ¿sí? Lo que va a pasar, por ejemplo, es que esta fila se va a anular y en este caso esta otra se va a anular, con lo cual van a tener que el subespacio columna va a estar generado por los mismos vectores, va a ser el mismo subespacio y va a cumplir con la consigna que nos piden en este caso. Fíjense que acá en el punto B básicamente tenemos una matriz de 4×3 y la idea es encontrar cuál es la matriz B, ¿sí? Tal que el espacio nulo es igual al espacio columna de A. Entonces la idea acá básicamente es razonarlo de la siguiente manera. Nosotros, dada la matriz A, obtenemos el subespacio columna. Después de eso obtenemos el subespacio traspuesta de la columna de A o el subespacio traspuesto del subespacio columna de A. Y eso lo que nos va a dar es su subespacio fila. Y esto es más o menos para razonar lo que hemos visto al principio de este tipo de cuentas. Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿sí? Vamos a buscar los generadores del subespacio columna. Para eso lo que tenemos que pensar es cada vector como si fuera un vector columna distinto, ¿sí? Entonces estos vectores que vemos acá. Entonces vamos a poner. Tenemos el primero, de todos unos, después tenemos el otro y después tenemos el tercero, ¿sí? Y como siempre, lo que hay que hacer en estos casos es triangularlos para ver, ¿sí?, si son linealmente independientes o no. Vamos a ver cómo queda la triangulación. Entonces va quedando así, ¿sí? Primero lo que hacemos es restamos al vector 2 y al vector 1 para sacar este 1, lo mismo para el vector 3. Y fíjense que cuando vamos a la siguiente triangulación va a ocurrir que uno se va a anular. Fíjense que acá justamente uno de los vectores se anuló, que es de hecho lo que vemos a continuación. Entonces la idea acá sería básicamente, ¿sí?, para que esto quede bien, nosotros vemos dos vectores, ¿sí? Entonces el subespacio columna va a estar generado por el primer vector, que en este caso es el 1, 1, ¿sí? 1, 1, y luego por el segundo, que es el 0, 1, 2, 3. Ahora vamos ahí. Y la idea, ¿qué es lo que sucede? Como nosotros vimos en teoría, para encontrar el subespacio nulo, ¿sí?, de B, tenemos que relacionarlo con, encadenando un poco el razonamiento, todo lo que es el subespacio columna de A y su traspuesta. Entonces, en este caso, pensemos de la siguiente manera. Lo que debemos buscar es el complemento ortogonal, ¿sí?, de subespacio columna de A. Para eso vamos a buscar, si este por ejemplo es, vamos a llamarle, este sería el vector 1 y el vector 2 originales. Si nosotros tenemos un vector W que pertenece al complemento ortogonal de subespacio columna de A, quiere decir que ese W, si hacemos producto escalar con cada uno de los componentes o los generadores de ese subespacio, va a dar 0. Por eso no ortogonales, justamente. Entonces hacemos la cuenta, ¿sí?, y esto lo que nos va a quedar en este caso va a ser, supongamos que acá tenemos un A, B, C, D,
que es el vector W. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar este vector multiplicado con el primero, que en este caso es el 1, 1, 1, 1, va a dar 0. De la misma forma, ese mismo vector multiplicado ahora con el B2 también nos va a dar 0. Eso lo que nos va a llevar es a un sistema de ecuaciones, con lo cual vamos a después despejar cuál es el A de C y D correspondientes que necesitamos en cada caso. Entonces, de acá, para hacer todo el despeje, vamos a llegar a que B, en este caso, nos va a quedar menos 2C menos 3D, sigue haciendo todas las cuentas, y van a llegar a que A les va a quedar, en este caso, C más 2D, ¿sí? Por ende, en su espacio, si hacemos, en este caso, que nos va a quedar A, B, C, D, ¿sí? Vamos a tener, en vez de A, vamos a tener C más 2D, en lugar de B tenemos menos 2C menos 3D, después tenemos C, después tenemos D, por lo tanto, ese es su espacio, ¿sí? Que es el de una complemento ortogonal. Esto nos va a quedar generado, ¿sí? Por estos dos vectores. Si usamos uno que tenga C solamente, vamos a tener, fíjense, 1 en la primera, menos 2 en la segunda, 1 en la tercera y 0 en la cuarta. Y lo mismo, si vamos con D, vamos a tener menos 2 en la primera, menos 3 en la segunda, 0 y 1. Ahora, esto que obtuvimos acá, recuerden que por teoría el complemento ortogonal de su espacio columnas es su espacio fila, ¿sí? Entonces vamos a verlo de esta manera, queda de esta forma, ¿sí? Fíjense que este es el mismo su espacio fila y a su vez, en este caso, su espacio nulo de B en complemento ortogonal queda ese mismo su espacio fila que vemos acá. Entonces, la idea en este caso, cualquier matriz cuya fila determine este subespacio, sí va a servir como respuesta, si nosotros lo tenemos en cuenta de esta manera. Es más, podemos buscar un tercer vector, ¿sí? La idea es justamente podemos buscar una matriz que tenga estas dos filas, o podemos incluir una tercera que sea combinación lineal de las otras dos. Entonces acá no hay demasiado problema. Entonces pongamos que definimos B directamente como lo que está, entonces vamos a tener 1, menos 2, 1, 0, y acá después tenemos menos 2, menos 3, 0. ¿Cómo chequeamos que lo que hicimos está bien? Porque esto puede pasar que por ser tantas cuentas podemos llegar a marearnos un poco y no es lo que queremos que ocurra, porque son justamente muchos elementos. Entonces la idea justamente es chequear la igualdad que A por B nos da 0, para ver todo esto que vimos al principio. Entonces en este caso, esto lo que nos va a quedar es que si hacemos A por B igual a 0, vamos a tener, en este caso, todos los vectores, 1, 2, 3, 4, después tenemos 1, 3, 5, 7, ¿sí? Esta es una matriz de 3 por 4, y después esto multiplicándolo por 1, menos 2, 1, 0, menos 2, menos 3, 0, 1, y esta en este caso es una matriz de 2 por 4, ¿sí? En este caso si hacemos, perdón, acá lo dije al revés, esto sería D por A igual a 0, para que lo quede bien. Chequeemos que esto está bien y directamente, si esto da ok, la cuenta está bien hecha. En este caso es un poco distinto de lo que veíamos al principio por el hecho de que nosotros tenemos la matriz A, que en este caso es una matriz de 2 por 4, y la idea es encontrar una matriz B tal que el subespacio nulo de esa matriz A sea su espacio columnario. Entonces acá es más fácil porque podemos encontrar primero el subespacio nulo de A, ya que ya tenemos A, y después, haciendo un razonamiento similar al anterior, ahí chequeamos que cómo se genera su espacio columna. Entonces primero vamos a buscar cuál es el espacio nulo de A, ¿no? En este caso, recuerden que es aquel donde se cumple la igualdad del sistema homogéneo, si A por X es igual a 0, es la solución del sistema homogéneo. Entonces vamos a hacer la cuenta, si en este caso esto sería 1, 2, 0, 3, 0, 0, 1, 4, todo esto multiplicado por las 4 variables, esto en este caso nos va a quedar los dos ceros, ¿sí? Fíjense, esta es una matriz de 2 por 4, esta es de 4 por 1 y esta tiene que ser de 2 por 1 de hecho, porque es así para que el tamaño de las matrices sea correcto. Entonces, por un tema de espacio lo vamos a hacer acá, más fácil, entonces esto nos va a quedar 1, 2, 0, 3, la constante 0, después 0, 0, 1, 4, la constante 0, que lo buscamos nosotros, una vez que ya está triangulado y demás,
fíjense, en este caso triangular, acá la triangulación ya está hecha, con lo cual es una gran ventaja. Entonces directamente podemos reemplazar por los números que correspondan, ¿no? Entonces vamos acá, fíjense, en este caso esto vamos a tener, ¿no? La segunda ecuación vamos a tener x3 más x4 es igual a 0, y acá podemos despejar x4 o x3 en función de x4 si ustedes prefieren, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar menos 4x4, y reemplazando nuevamente en x la primera, esto nos va a quedar x1 es igual a menos 2x2 menos 3x4. Entonces volvemos a buscar la respuesta, en este caso es en términos de x1, de x2, de x3 y de x4. En lugar de x1 ponemos menos 2x2 menos 3x4, en x2 ponemos x2, en x3 ponemos menos 4x4 y en x4 x4, ¿no? Entonces ahora sí el subespacio, ¿sí? Si lo ponemos en términos de subgeneradores, fíjense, vamos a usar un vector que tenga solo x4, es una de las componentes, y otro vector que tenga solo x2, ¿no? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, por ejemplo, para x2, menos 2, 1, ¿sí? Acá no tenemos nada, acá no tenemos nada, perfecto, y después para x4 tenemos menos 3 en la primera, acá no tenemos nada, acá tenemos menos 4, y acá tenemos 1, ¿no? Y ahí va a quedar. Entonces, este es el conjunto, digamos, de los generadores del mundo. La idea es justamente cuál es el puente con el razonamiento que nosotros tenemos acá, ¿sí? Fíjense, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos nosotros? Lo que pide la consigna, ¿sí? Su espacio nulo que ya está generado tiene que ser tiene que ser igual al su espacio columna de B, es decir, en este caso tenemos que tener una matriz de B cuyas columnas sean estos vectores que sean linealmente independientes y demás. Entonces, para que esto ocurra, simplemente podemos poner los vectores en columna y con eso formamos la matriz sin problema. Y con eso ya cumplimos con la consigna, o podremos también extenderlo con algún vector que sea combinación y entre los otros dos, es decir, no hay demasiado inconveniente, ¿no? Entonces, directamente, fíjense, vamos a tener a B, supongamos que ponemos la primera columna, en este caso tenemos menos 2, 1, 0, 0, y la segunda columna, que en este caso es menos 3, 0, menos 4, 1. Si quieren poner más columnas acá, supongamos que quieren poner la suma de los dos, que es una combinación lineal, lo pueden hacer, no hay problema. En este caso nos va a quedar menos 5, 1, menos 4, 1, y sucesivamente no hay problemas. Entonces, con esto satisfacemos lo que pide el ejercicio. Y uno, que en este caso nos piden algo bastante más teórico y menos conceptual de lo que nos venían pidiendo hasta entonces, ¿no? Como para tener una idea. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una matriz, ¿sí? De R de n por m, ¿sí? N filas y m columnas en este caso, y la idea sería pensar las m columnas como si fueran vectores justamente columnas. Un tema de nomenclatura que es importante aclarar acá es que siempre que nosotros tengamos en general, por lo que es para la cátedra, ¿sí? Vectores de forma U, ¿sí? A es igual a U por tanto, ¿sí? U1, U2, U3 generalmente son los vectores columna de una matriz. Es una forma de verlo también, ¿sí? Nada más. Generalmente los vectores se pueden escribir en forma de fila o en forma de columna, pero eso depende, ya les digo, del estilo que tenga cada uno. Entonces, en este caso, cada una de estas es la columna 1, la columna 2, hasta la columna mésima del vector. Entonces, lo primero que hay que demostrar en este caso, verificar, es que nosotros podemos expresar, si hacemos esa matriz expresada como en forma de columna, multiplicada con un vector x, ¿sí? De m variables, eso se puede pensar como la multiplicación, la combinación lineal de cada coordenada, es decir, x1 por u1 más x2 por u2 y así sucesivamente hasta la número m, ¿sí? Que es la última de todas, ¿sí? Entonces en este caso recuerden que x en este caso va a ser x1, x2 y sucesivamente hasta x a la m, ¿sí? De cada valor de la matriz. Entonces, para extender esto vamos a ir escribiendo cada elemento de la matriz y ver si esto efectivamente es así y cómo se puede expresar. Entonces, pensemos que A está expresada como una matriz de este estilo, ¿sí? Con todas las columnas en esta forma. Entonces, vamos a poner A por X, vamos a expresar A como lo dice el enunciado, ¿sí? Como la matriz de columnas que vemos ahí. Entonces vamos a tener
columna 1, columna 2, así sucesivamente hasta la columna m. O sea, vamos a ir. Y el siguiente vector, x, en este caso es el vector de m filas, así que es lo que vemos acá. Esto sería, piénsenlo de esta manera, si la matriz es de n por m, ¿sí? En este caso tenemos n filas, que es la cantidad de variables, y después tenemos los m vectores columnas. En este caso es lo mismo, vamos a tener x1, x2, todo esto hasta x a la m, o sea que en este caso vamos a tener m cantidad de variables por 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta multiplicación? Bueno, si ustedes ven en detalle cómo es la matriz y sus operaciones, vamos a tener que ir multiplicando. Fíjense, u1 por x1 más u2 por x2, o sea, siguiendo la lógica, la misma lógica que hacemos con la matriz. Es decir, esto nos va a quedar como u1, ¿sí? Que esto tiene n variables, porque recuerden que son la cantidad de filas que tiene la matriz, esta n que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto por x1. Después, todo lo mismo, se repite el ciclo de las n variables, pero ahora ya con la segunda columna y ahora van a ir con el segundo coeficiente. Y luego esto sigue sucesivamente hasta que completamos efectivamente, fíjense, la enésima enésima columna con las n filas por x a la n. Entonces, con la correspondencia de cada uno. Entonces, esa sería la idea. Fíjense que los coeficientes de x son, o esto está pensado como que cada multiplicación de a por x es una combinación lineal de los vectores columna de una matriz con los coeficientes que son justamente los que pone x en particular. Veamos en el caso B, fíjense, acá lo que nos pide es hallar una matriz o un vector B perteneciente a la columna de A, al subespacio columna, ¿sí? Si solo si existe un x tal que se produce la igualdad anterior, a por x es igual a b, ¿no? Entonces en este caso vamos a proceder de la misma manera. Piénsenlo de la siguiente manera. Si B pertenece al subespacio columna de A, ¿qué quiere decir que pertenezca? Que puede ser expresado como una combinación lineal de los elementos de ese subespacio, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos dicho que la matriz A estaba generada por U1, U2 hasta U sub n, entonces el subespacio columna de A es un subespacio que tiene como vectores generadores a estos m elementos. Entonces, en este caso, B, ¿sí? Tiene que ser pensado como, por ejemplo, supongamos que a los coeficientes, para hacer coherente toda esta cuenta, los llamamos justamente x1, x2 y xm. Entonces esto sería un coeficiente por el primer vector, que es x1 por u1, después otro coeficiente distinto x2 por el segundo vector, después así sucesivamente hasta el último de todos, que nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Entonces, hagamos una cosa, dada esta nomenclatura, ¿sí? Vamos a invertir el orden, ¿sí? Porque es lo mismo ponerlo el coeficiente por el vector si lo hacemos de la otra forma, ¿sí? Vector coeficiente. En este caso, eso lo que va a pasar es que en vez de tener x por u, vamos a tener u por x, ¿sí? Es un pequeño truco de matemáticas que en realidad no cambia el resultado, pero como muchas cosas que hacemos nosotros en matemáticas, nos sirve para tener una claridad más grande de lo que vamos teniendo. Entonces, esto se puede pensar como, si lo volvemos al punto anterior, podemos separar esta multiplicación, esta combinación en una multiplicación de dos matrices, es decir, una matriz que tenga como vectores columna los u, en este caso sería u1, u2 y u sub m, y luego una matriz que tenga como vector en fila los coeficientes, entonces en este caso x1, x2 hasta x a la n. Esto no es otra cosa que lo que habíamos visto en la versión anterior, de a por x es igual a b. Si esta era nuestra matriz A que habíamos definido antes, en este caso, y esta es nuestra matriz X, con lo cual lo que vemos acá, ¿sí? Básicamente es que esta ecuación a la que llegamos es a por x es igual a b, o sea que fíjense que es lo que queríamos mostrar en este caso. Lo que hay que probar en el segundo caso justamente es que que el producto entre B por A, ¿sí? Su espacio columna generado por el producto entre B y A, está incluido en su espacio columna generado solamente por B. Y después la idea es tratar de ver en qué casos corre la igualdad, digamos, que la igualdad es lo correcto. Entonces, vamos a verlo de esta forma. Tratemos de usar la nomenclatura que nos pide el enunciado. En este caso, recuerden ustedes que A está definido como sus vectores columna, es decir, en este caso tenemos U1, U2 hasta U sub m,
y B va a ser una matriz cualquiera. Entonces, en este caso, B por A va a ser B multiplicada por cada una de las vectores columnas a continuación. O sea, esto sería B por U sub 1, B por U sub 2 y así sucesivamente hasta B por U sub B. ¿Sí? Entonces, yo para que ustedes lo vean a continuación. Entonces, esta es la matriz, de hecho, que va a ser la protagonista de nuestra demostración. Entonces, pensemos por ejemplo, si nosotros tenemos un vector W que pertenece a columna de B por A, este es su espacio, tiene que ser una combinación lineal de estos vectores columnas, justamente. Entonces, a los coeficientes vamos a llamarles, supongamos, alfa 1, alfa 2. ¿Sí? Entonces, básicamente, si este vector pertenece a su espacio, es combinación lineal de estos vectores y vamos a tener esos coeficientes alfa 1, alfa 2 que lo van a ir generando. Entonces, acá vamos a tener W, en este caso vamos a tener alfa 1 por B por U1, después acá tenemos más alfa 2 por B por U2 y así sucesivamente hasta alfa sub M por B por U sub M. ¿Sí? Entonces, ¿qué se puede hacer a partir de acá? Bien, fíjense que el elemento común de todas estas sumas es la matriz B, con lo cual una forma posible sería sacar como factor común esa matriz B y luego trabajarla. Entonces vamos a tener W en este caso nos va a quedar como B, abrimos paréntesis, esto sería por alfa 1 por U1, después tenemos alfa 2 por U2 y así sucesivamente hasta alfa sub M mu sub M. Bueno, entonces tenemos que interpretar ahora qué es lo que quedó. Fíjense, todo esto es una combinación lineal de vectores de A. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos los alfa sub I, son números, pertenecen a los reales, ¿sí? Son cualquier tipo de escalares que ustedes prefieran. ¿Sí? Y en este caso nosotros tenemos las m columnas, ¿sí? Cada una de estas tiene n coordenadas. Recuerden ustedes que A pertenece a R de n por m, siendo n el número de filas, o de otra forma, el número de variables que puede llegar a tener esa matriz. ¿Sí? Entonces eso sería la idea. Entonces, todo esto que está en el paréntesis, que es una combinación lineal cualesquiera, ¿sí? Es un vector x que pertenece a su espacio, ¿sí? Columna de A, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes lo prefieren de esta manera. Entonces, en este caso, vamos a llamar a todo esto, que está puesto en este paréntesis, vamos a llamarlo como nuestro vector x, el tradicional x de todos los puntos, ¿no? Entonces, W en este caso nos va a quedar como la matriz B por ese vector x a continuación. Entonces, ¿qué es esta cuenta? ¿Sí? Esto es una combinación lineal de las columnas, ¿sí? De B, cada una de las columnas de B con los coeficientes de x, ¿sí? Que es lo que hemos visto al principio. Entonces, eso nos da que pensar. Supongamos que en vez de, así como nosotros habíamos hablado de A como nuestra matriz formada por vectores columna de U, en este caso a la matriz B la vamos a llamar con los vectores columna C directamente, ¿no? Entonces decimos, bueno, B está dado por la columna 1, la columna 2 y así sucesivamente hasta la columna N, ¿no? Entonces en este caso, ¿sí? Fíjense que hacemos la cuenta, este W, esto lo que nos va a quedar es C1, C2 hasta C sub M, ¿sí? Perdón, N acá, me confundí yo. Y después, esto en este caso, esto nos va a quedar x sub 1 hasta x a la n. Y esta combinación básicamente es C1 por x1 más C2 por x2 y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que se demuestra acá es eso, que el vector W pertenece a su espacio columna de B. Entonces, W acá en este caso pertenece a columna de B, ¿sí? Y también los elementos de su espacio columna de B por A son elementos de su espacio columna de B. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros queremos mostrar, que uno está incluido dentro de otro. ¿Sí? Entonces, para ver dónde vale la inclusión tenemos que ver varios ejemplos, y para ver la igualdad tenemos que ver ejemplos puntuales donde esto sea igual si es que ustedes lo consideran necesario. Ya con esto alcanza para demostrar el teorema. El último punto que nos piden acá es probar que su espacio nulo de A, de una matriz A, puede estar incluido en el subespacio nulo de una multiplicación de estilo B por A, ¿no? de un producto de matrices. Entonces, veamos básicamente
¿cuál sería la lógica detrás de esto? Piénsenlo de la siguiente manera. Nosotros en este caso tenemos para todo vector W, por ejemplo, si pertenece, en este caso nosotros supongamos que tenemos lo siguiente, ¿no? Cualquier W distinto de 0 vamos a tener, ¿no? En este caso, B por A, ¿sí? Por ese vector nulo, si en este caso pertenece al subespacio nulo de B por A, en este caso esta multiplicación tiene que dar 0, ¿sí? En el caso de que sea vector nulo. Entonces, acá lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar B por A por X, ¿sí? Como en este caso A por X, si pertenece al subespacio nulo, A por X va a dar 0, entonces en este caso vamos a llegar a dar el tema de que B por 0 o por el vector nulo nos va a dar el vector nulo. Entonces esa sería la idea. Entonces, si pertenece al subespacio nulo, esta multiplicación que está acá nos va a dar el vector nulo, por lo tanto B multiplicado por el vector nulo va a dar nuevamente el vector nulo, si no hay demasiada vuelta que darle ahí. Entonces, eso por un lado. Después, pensemos por ejemplo en otro vector distinto del nulo, ¿sí? Que haga que esa multiplicación sea posible. Entonces, en este caso pensemos, por ejemplo, un W distinto de 0, ¿sí? Donde en este caso cualquier X que A envíe a W termine dando nulo, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. La misma multiplicación, en este caso tenemos B por A por un vector X genérico, esto es lo que nos da lo mismo, es B por A por X. Si en este caso estamos hablando del W, en este caso estamos hablando de que, piénsenlo de la siguiente manera, A por X nos va a dar ese W, o sea en este caso, acá a esto lo reemplazamos por W, entonces vamos a tener una multiplicación de B por W y esto nos va a quedar 0, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión que dice es que W pertenece al subespacio nulo de la matriz B, en este caso, ¿sí? Entonces, si todos los elementos del conjunto nulo de A pertenecen al nulo de B por A, ¿sí? Puede haber otros elementos también que estén incluidos, es decir, no necesariamente todos, es como para que ustedes lo vayan viendo de esa manera. Entonces, en ese caso, ¿sí? Nosotros podemos tener distintos elementos que sí pertenezcan uno de una forma y otro de otra, y sin embargo no hay demasiado problema con eso, ¿sí? Otra forma también de ver esto es pensar que la cuenta se puede hacer como una secuencia, ¿sí? Entonces, piénsenlo de esta manera. Si nosotros tenemos B por A, en el caso de tener B por A por X, por ejemplo, ¿sí? La multiplicación la podríamos hacer de este orden. Por ejemplo, si pertenece al núcleo de A, quiere decir que nosotros tenemos nuestra matriz A, tenemos nuestro vector X, entonces al hacer A por X igual a 0, eso quiere decir que X es del subespacio nulo. Cambio, en el caso de que sea, esto es de A por X, ¿no? En el caso de que sea B por A por X, ¿sí? Podemos tener un vector W que pase primero por A, ¿sí? Que luego esto nos dé A por W distinto del nulo, pero que ingresado una vez en B, entonces esto sí nos dé el nulo. Entonces eso sería un poco la lógica detrás de todo esto. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.